Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 horas 2 minutos, y como lo anunciamos, ya estamos en contacto a través de la red telemática con el candidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano, lista 6, ingeniero Henry Kronfle Cosaya. ¿Cómo está, ingeniero? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Buenos días, muchísimas gracias, Orlando, por la invitación. Un saludo para usted y toda la audiencia. Estaba revisando su hoja de vida. Usted es ingeniero mecánico, ha sido directivo de la Cámara de Industrias, es un hombre empresario, emprendedor. De llegar a la presidencia de la República, usted sería el segundo candidato que el Partido Social Cristiano ponga en la presidencia con estas características, después del ingeniero León Febres Cordero, que también era ingeniero mecánico y eléctrico, ¿verdad? Presidió también algunos gremios empresariales y empresario, obviamente. Así es, sí, yo tuve el gusto de presidir y el honor de presidir la Cámara de Industria de Guayaquil, la Federación de Industria del Ecuador, el Comité Empresarial Ecuatoriano, la Asociación de Industriales Latinoamericanas, el Consejo Consultivo Empresarial Andino, es decir, un recorrido muy amplio por el sector privado. Fui organizador del foro del sector privado de la Organización de Estados Americanos también por mucho tiempo. Inauguré la plataforma público-privada latinoamericana, es decir, conozco perfectamente bien el tejido productivo del Ecuador, de la región y del continente. Y de ahí decidí ir a la Asamblea Nacional cuando tuve la invitación por parte de las 6 y aliados. Terminé pues presidiendo, como usted sabe, la Asamblea Nacional del Ecuador en el último año y eso me ayudó a entender muy bien el tejido social del Ecuador, porque ahí es donde se recibe realmente las necesidades de la gente, y le puedo decir que el 95% de esas necesidades están relacionadas no a cambios de leyes o a más leyes, está relacionada a la falta de ejecución del Poder Ejecutivo, y de ahí mi decisión de candidatizarme a la presidencia de la República. Es decir, hay un aval de experiencia en el sector privado y en el sector público para que usted pueda llegar a la presidencia de la República. ¿Cuál es el mayor problema del Ecuador de hoy que en base a esa experiencia usted podría afrontar desde la presidencia de la República, ingeniero Kronfle? La familia está desatendida, la familia ecuatoriana. Los gobiernos piensan en cómo voy a arreglar el país. Y para arreglar el país priorizan el pago de la deuda externa, creyendo que así se arregla el país sobre la deuda social. Y así más bien cada día vamos arruinando más a la familia ecuatoriana. La política tiene que ir directamente a arreglar los problemas de la familia ecuatoriana. Y el peor problema que tiene la familia ecuatoriana es el miedo. Miedo a no conseguir empleo, miedo a perder el empleo que tiene hoy por los apagones, miedo que la plata no alcanza, miedo que lo roben, que lo maten, que lo secuestren, que lo vacunen, que lo violen, miedo a no encontrar una medicina en un hospital público, no tener una cita en la seguridad social, a no tener diálisis ya en el país, muy restringida, a no haber medicinas para enfermedades catastróficas, peor aún para enfermedades que necesitan tratamientos oncológicos como el cáncer. Ese es el miedo que vive la familia ecuatoriana, y sobre eso, pues de la pandemia del COVID-19 pasamos a la pandemia de la inseguridad, a la pandemia de la oscuridad y ahora la gran pandemia de la crisis y la tragedia económica. Entonces, eso es lo que hay que arreglar en el Ecuador. Primero tu familia, y para eso se necesita billete en el bolsillo de la familia ecuatoriana. Si la familia ecuatoriana no tiene dinero para arreglar sus problemas, es muy difícil que salga adelante. De esta radiografía que acaba de hacer de los problemas e inconvenientes que tiene la familia ecuatoriana, que tiene el país, sin duda que hay dos por los cuales el pueblo ecuatoriano aspira sean solucionados de manera inmediata. La inseguridad de una parte y la falta de trabajo, de empleo de otra. ¿Cuál de las dos y qué factor favorito usted va a tomar para engancharse con la ciudadanía, ingeniero Kronfle? No, es que hay que arreglar las dos, hay que arreglar más. Mire, en la parte de inseguridad, la gente pide patrullaje preventivo por cuadrantes, por circuitos y subcircuitos, pero que estén las camionetas listas de la policía con toda la dotación para los mismos. Y por el otro lado, control de las cárceles y meter presos a los jueces y fiscales corruptos que dejan salir a los delincuentes de las cárceles con las mismas condenas de esos delincuentes que sacaron. En materia de seguridad, eso es lo que le pide a la gente mayormente. En materia de empleo, si bajamos el IVA del 15 al 12% y lo llevamos hasta el 10%, si ponemos cero IVA en la canasta básica en todos los productos, jabón, champú, pasta de dientes, detergente, toallas sanitarias, papel higiénico, si pones cero IVA en los insumos agrícolas,
es decir, en las herramientas, pico, pala, machete, arado, bomba de fumigación. Si pone cero IVA en los insumos médicos, jeringuillas, mascarillas, guantes, esparadrapo, gasas, algodones. Si pone cero IVA en el transporte, en los repuestos del transporte público, ¿no? Una canasta de repuesto en el transporte público. Entonces usted va a hacer que la gente tenga más dinero en su bolsillo. Por el otro lado, mantener el subsidio de la bombona de gas, subir, por supuesto, los salarios, hablando con las empresas, bajando el impuesto a la renta, quitando tramitología, aranceles, impuesto a la salida de divisas y poder subir así los salarios, que va a ser muy importante, recuperar el bono de desarrollo humano para la gente de la tercera edad, discapacitados, gente vulnerable. Entonces usted inyecta dinero a la familia ecuatoriana. Teniendo dinero, la familia, billete en el bolsillo, recuerde bien, billete en el bolsillo, la gente compra más, las empresas venden más, invierten y generan empleos del lado privado. Y cambiando el presupuesto general del Estado, una base cero, donde se cumpla 5% en educación, salud, seguridad y un 30% en infraestructura. Lo que resta de eso se toma para pagar la burocracia formal, se obvia el piponazgo, se combate la corruptela y se prioriza la deuda social sobre la deuda externa, entonces usted va a tener obras y servicios que hoy son el 1% del presupuesto general del Estado, los queremos llevar al 30%. Ahí genera usted también empleo desde el lado público. Así se genera empleo desde el lado privado, desde el lado público y se corrige el problema de la inseguridad. Pero eso no es todo. La salud tiene que también corregirse. Hay tres aspectos que usted acaba de mencionar y le voy a ir tocando uno por uno a efectos de un poco ampliar el concepto que usted tiene y la situación que usted podría resolverla. Uno, por ejemplo, el tema de la agricultura. Está bien bajar al 0% los aranceles para los insumos agrícolas para abaratar la producción, pero el tema no está en la producción, sino en la productividad del agricultor. Aquí falta asesoramiento y sobre todo asesoramiento técnico, más allá de también eliminar el impuesto a los consumos, con, por ejemplo, las herramientas que debe tener el agricultor, que hoy deben ser eminentemente técnicas. Llegar, por ejemplo, con el Internet al agroecuatoriano para que el agricultor pueda a través de ello capacitarse a través de esta red y a través de un ministerio que pueda orientar en las diferentes regiones a los agricultores. ¿Qué enfoque tiene respecto de esto, ingeniero? De acuerdo. A ver, déjeme decirle varias cosas. El programa para la agricultura y la ganadería y la pesca es muy parecido. Voy a hablar del tema de la agricultura, que es donde trabajan el 50% de los ecuatorianos en el campo y vivimos porque comemos el 100% de los ecuatorianos del campo. Se necesitan hacer ahí muchas cosas, no solamente lo que usted acaba de decir. Primero, crédito oportuno y barato, con trámite fácil, donde la garantía sea la misma siembra y cosecha. 2, tecnología, riego, semillas de alto rendimiento en el caso de los agricultores, pajuelas de alta calidad para mejorar la carne y la leche en el caso de los ganaderos. 3, seguridad en el campo, control con drones. 4, recuperar el seguro social campesino. Es importantísimo, no funciona. 5, se necesita tener una prohibición de importación en el momento que sale la cosecha. No es posible que el Estado permita la importación, por ejemplo, de cebolla cuando se está cosechando la cebolla. 6, que pueda ir el productor del huerto al mercado. Hoy no lo puede ir. La guía para el transporte del producto hace que exista un intermediario autorizado, lo cual le compran la cosecha a precio de gallina enferma 1 o 2 días antes que se venza para llevarla al mercado, sacrificando así al pequeño productor. Esas son políticas de comercio justo que se tienen que implementar para que no siga pasando esto que le acabo de decir. Es decir, que el productor pueda llegar directamente al mercado. Si nosotros hacemos estas cosas, podemos rescatar el campo ecuatoriano. ¿Cómo rescatar el seguro social campesino cuando el problema es el aporte mínimo que hace, ¿verdad? No hay un Estado que pueda ayudar a ese aporte para justamente mejorar las atenciones que debe tener el sector agrícola, el hombre del campo, la mujer del campo, ¿verdad? A efectos de darle una auténtica atención de salud y medicinas. Dotándolo con recursos, primero, por supuesto, y segundo, evitando que le sigan metiendo la mano como hacen con la seguridad social normal. La seguridad social normal también le meten la mano a los fondos de la seguridad social. Ahora se anunció ayer que se pagó $2.000 millones, pero le obligaron a la seguridad social a comprar bonos del Estado. Cuando yo implementé la ley de la seguridad social, lo primero que pasó en la Asamblea Nacional, y yo fui el pionero porque firmé ese proyecto de ley y se aprobó dentro de mi periodo,
¿qué es lo que hicieron? Lo vetaron totalmente. ¿Qué decía ese proyecto? Que a ningún título, a ningún valor, nadie le podía meter la mano a la seguridad social o los fondos para financiar el gobierno. ¿Qué hicieron ayer? Pagaron 2.000 y pico de millones de dólares, 2.600 millones y se llevaron 2.300 millones en bonos. Es decir, le siguen metiendo la mano a los fondos de la seguridad social. Para arreglar el seguro social campesino, lo primero que hay que hacer es evitar que le sigan metiendo la mano, para que pueda fortalecerse. Y por supuesto, estructurar de manera correcta, pero arreglando todo lo demás, las pensiones del seguro social campesino para que opere de manera correcta. Perfecto. Y otro tema que también es importante, el tema de la salud. ¿Cómo arreglarlo, ingeniero? Porque es un tema recurrente en cada gobierno y cada vez el deterioro de parte de la salud pública es evidente. Sin ya no hay ni médico, paracetamol ahora en el Ecuador. Y sin medicinas. Ya no hay ni paracetamol ahora en el Ecuador. Y como usted dice, no hay dotación, no hay equipos, no hay medicinas, no hay médicos. Esto es realmente un desastre. Le digo de verdad, un desastre. La gente está muy preocupada. Gente de la tercera edad no puede tener una cita. Gente con enfermedades catastróficas, hipertensión, diabetes, no hay medicina. Gente con enfermedades oncológicas, no hay quimioterapia. Gente que necesita diálisis, no hay citas para las diálisis ni los remedios para las diálisis. Esto es un caos. ¿Cómo se arregla el sistema de salud? Lo primero que hay que hacer es declarar la emergencia. Emergencia en el sistema de salud por decreto, y entre el periodo que usted gana la elección hasta que se posesiona, en esos 2 meses, lo que tiene que hacer es realmente hacer que la gente se atienda en hospitales privados con un tarifario que es de mutuo acuerdo y una garantía real hasta que se arregle el sector público. En ese tarifario, en ese sector privado, usted se atiende, recibe la medicina, el Estado paga, emite una garantía, se ven los cupos que cada institución pública puede atender y en base a eso, entonces, usted deriva a los pacientes. Y mientras tanto se arregla el sistema de salud pública que está colapsado. El tercer tema es cómo reducir esta burocracia, este aparato adiposo que consume casi el 1/3 del presupuesto general del Estado de todo gobierno. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo efectivamente disminuir para que sea un Estado pequeño pero robusto en cuanto al control del sector privado, del sector público y sobre todo para evitar la corrupción dentro del Estado y del sector público y privado también? Mire, lo primero que hay que hacer al Estado es quitarle la plata, porque el Estado le quita la plata al pueblo. Cuando usted ve en el presupuesto general del Estado, obras y servicios de infraestructura, es uno de cada $100, 35.500 millones de dólares, es decir, hay harta plata en el Estado, y le devuelven a la gente 350 millones en obras y servicios de infraestructura. Uno de cada $100. Eso se tiene que revertir. Entonces, si le quita primero la plata al Estado para dársela a la gente, por eso es que yo digo primero la familia y billete en tu bolsillo, entonces ya no hay que robar. Comencemos por ahí, hay que quitar la plata al Estado. Segundo, hay que fusionar una cantidad de ministerios. Tercero, hay que eliminar una cantidad de agencias burocráticas que no sirven para absolutamente nada y que justifican su existencia a través de tramitología que quitan la competitividad al sector productivo, que es el verdadero generador de empleo. Cuarto, a través de alianzas público-privadas y de concesiones, usted transfiere en esas alianzas público-privadas gente del sector público al sector privado, porque dentro de las condiciones tiene que pasar la masa laboral. Y así vamos sacando gente del Estado. Quinto, evitar el piponazgo. Sexto, terminar con todos los contratos ocasionales que se han vuelto permanentes, desafortunadamente, y que no tienen razón de ser. Y por supuesto, hacer controles cruzados, transparencia, rendición de cuentas, realmente fiscalizar el sistema de compras públicas y dar prioridad a la economía popular y solidaria para efectos de las compras públicas. Esa es la forma que hay que atacar al Estado, pero lo primero que se necesita son pantalones, discúlpeme, inteligencia para saber qué es lo que se tiene que hacer y decisión política. ¿Qué hacer con las mafias enquistadas en determinadas empresas públicas, como Petroecuador, Selec, CNT y otras más? Por ejemplo, se acaba de denunciar por parte de una empresa norteamericana que la burocracia de Selec impide que generadores que están listos para embarcarse en Estados Unidos vengan al Ecuador para proveernos de energía eléctrica. Es un contrasentido de esta gente que maneja Selec, ingeniero. ¿Y dónde está el gobierno para parar eso? ¿Y por qué no se toman las decisiones para inmediatamente cancelar esos funcionarios públicos? Hágame el favor, pues un gobierno débil que ni entiende, ni gobierna, ni resuelve, como yo lo he llamado este gobierno Nini. Por eso estamos en esta situación, porque ¿dónde está la toma de las decisiones y la mano
dura contra la delincuencia, porque esos son delincuentes. A ver, esto es muy fácil. Los colegios profesionales del país, el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos, ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos, etcétera, son la gente profesional que tienen que estar en estas empresas públicas para reformarlas, para limpiarlas, no pipones, burócratas, gente cercana al partido político de turno. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Lo segundo es hacer rentables estas empresas a través de alianzas público-privadas, de concesiones, ¿no? Entonces también hay que hacer eso en el Estado. Y tercero, recortar gran parte de estas empresas que no sirven para nada. Y en el tema de Petroecuador yo le diría hacer que Petroecuador cotice en bolsa de valores para hacerla pública. Y así van a aparecer los balances que hoy no existen de la empresa más grande del país, que es la empresa petrolera, y se acaban las corruptelas. Pero es que eso se necesita de decisión política y eso es lo que hay que hacer. Poner a Petroecuador, por ejemplo, en un modelo como la compañía petrolera de Colombia, que esté público, que esté en la bolsa, que sea transparente sus balances y que esté manejada por gente profesional y técnica. ¿Mantendría usted el esquema del combate al narcotráfico, al narcoterrorismo, bajo esta guerra interna decretada en enero pasado por el actual gobierno? A ver, la figura de la guerra interna es una figura ya totalmente desgastada, que lo que ha hecho es realmente ahuyentar la inversión, porque un país en guerra nadie invierte. Segundo, no se han visto resultados. El Ecuador tiene 44.5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, número 1 en América Latina. Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo se maneja esto. El combate, por supuesto, a las mafias internacionales, a los grupos delincuenciales organizados, los carteles, claro que hay que hacerlo. Hay que hacerlo con ayuda internacional, con integración de base de datos, con control de frontera, con control del mar, con drones, quitando los pasos clandestinos que hay en las fronteras, con escáneres en los puertos, con reconocimiento facial en los aeropuertos, con cámaras inteligentes. Hay que hacerlo con una política de visas y con una política de, por ejemplo, registro de la policía en los países que no requieren visa para entrar al Ecuador porque son normas supranacionales como es la Comunidad Andina, por ejemplo. Ahí se necesita el récord policial previo a viajar. Entonces, hay que tomar todas estas medidas, control satelital, para poder combatir la delincuencia organizada, porque la acción de los grupos delincuenciales organizados supera la frontera del Ecuador. Por lo tanto, estos crímenes transnacionales requieren de cooperación internacional. Usted pasó por la presidencia de la Asamblea Nacional, ¿verdad? Antes de usted, y creo que también en su periodo, se presentaron reformas al Código Laboral, un código que tiene ya 80 años en nuestro país, que hay que amoldarlo a lo que la juventud de hoy demanda, reclama, tener trabajo a medio tiempo, que sectores sindicalizados, sectores opuestos, le impiden a un ejército de jóvenes tener este tipo de contratación pública. ¿Qué hará usted de llegar a la presidencia de la República, ingeniero Cronfle, para que sea efectiva la acción en cuanto a dar trabajo en el país a medio tiempo o a tiempo completo? Varias cosas. Primero, los jóvenes a los 16 años pueden votar, pero a los 16 años no pueden trabajar. Y yo le puedo decir que me he sentado con el sector artesanal del Ecuador, que son 4.5 millones de personas que necesitan del trabajo juvenil parcialmente, como usted dice, en la fracción de la jornada laboral, para que aprendan estos oficios que son catalogados finalmente como maestros, maestro carpintero, maestro ebanista, maestro gafitero, maestro electricista, y que tengan reconocimiento por parte del Ministerio de Educación. Entonces, hay que reformar la ley para eso. Segundo, necesitamos que los jóvenes tengan oportunidades para trabajar y para eso se necesitan que puedan estudiar también. Las actividades extracurriculares van a sacar a los jóvenes de las calles, en las escuelas, y en esas actividades extracurriculares se les puede enseñar algún tipo de oficio también desde las escuelas. Tercero, yo soy partidario del servicio militar obligatorio nuevamente en el Ecuador. Queremos que los jóvenes a los 18 años no estén en las calles delinquiendo. Queremos que estén en los cuarteles aprendiendo y reforzar a las Fuerzas Armadas para que tengan programas de capacitación para estos jóvenes de 18 años también. Cuarto, ¿por qué migran las familias? Por oportunidades. ¿Dónde migra la familia ecuatoriana en su gran parte? Arriesgan su vida, se separan, cruzan la selva del Darién, llegan a México para entrar a Estados Unidos, para trabajar como en Estados Unidos, por hora. Entonces aquí en el Ecuador deberíamos de buscar una fórmula para sin precarizar ni tener ninguna cuestión regresiva
escúcheseme bien, y manteniendo todos los derechos que demanda el Código Laboral, se pueda trabajar por la fracción de la jornada laboral sin ningún problema para darle oportunidades a estos jóvenes. Todas estas cosas son las que se tienen que hacer para dinamizar el empleo juvenil en el Ecuador, más allá de los incentivos a las empresas, que no solamente que contraten a jóvenes, que contraten también a gente mayor de 50 años, sobre todo la gente mayor de 50 años en las áreas administrativas, porque usted no lo puede poner a zafrar, por ejemplo, a una persona de 70, 80 años. Eso no tiene cabida, que es lo que se quería hacer en la Asamblea Nacional, y gracias a Dios eso no pasó el día de ayer y se presentó un proyecto por parte de la bancada de las 6 y aliados para que sean para puestos administrativos y en determinadas circunstancias, para poder fomentar a través de incentivos en las empresas el trabajo de adultos mayores. Pero lo mismo pasa con la juventud. Entonces hay que dar esos incentivos para que los jóvenes puedan estar en todas estas áreas, economía naranja y espacios de coworking y networking. Para concluir, ingeniero, mucho se dice que los males que sufre el país a nivel económico, social y también a nivel jurídico es por la Constitución en exceso garantista, pero que garantiza es más bien para los delincuentes, los narcotraficantes, todo, menos para el gran ciudadano trabajador, honesto, que busca en el día a día conseguir el dinero y el pan de cada día de manera honesta. ¿Tiene usted alguna idea si acaso planteará al país una reforma constitucional o una nueva constitución, una asamblea constituyente, tal como ocurrió con el periodo del doctor Osvaldo Hurtado, que mientras usted manejaba el gobierno o se maneja el gobierno, hay asambleístas constituyentes que están preparando una nueva constitución? Mire, el primer acto de corrupción es postularse para un puesto en que uno no está preparado. Y el segundo acto de corrupción es llegar al puesto y decir no conocía estos problemas. Ya basta. Seguimos echándole la culpa siempre al anterior, al que pasó, al de hace 3 años, hace 2 años. Ya el país necesita realmente no candidatos a la presidencia, necesita un verdadero presidente del Ecuador. Eso por un lado. Segundo, sí, implementaría una consulta popular inmediatamente, porque yo creo que lo más eficiente es la consulta popular. Para mí la voz del pueblo es la voz de Dios y nadie puede estar por encima de la voluntad popular. Y plantearía varias cosas en la reforma constitucional. Le voy a poner 2 ejemplos para efectos de la entrevista. La eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que lo único que ha servido es para manipular los concursos para nombrar las autoridades de control en el país. Y 2, el Consejo de la Judicatura también lo eliminaría, que ese administrador de justicia lo que ha hecho es primero no sancionar ni votar a los jueces y fiscales corruptos que sacan a los delincuentes de la cárcel, y segundo, también manipular sentencias. Entonces, esos 2 organismos para mí deberían desaparecer y los plantearía al pueblo para que sea el pueblo ecuatoriano a través de una consulta directa, y esa voz del pueblo, como le digo, es la voz de Dios, puedan tomar decisiones en ese sentido. Ingeniero, muy gentil por su tiempo, gracias por las respuestas otorgadas. Será nuestra audiencia la que determine paulatinamente por quién involucrarse el próximo mes de febrero. Y aspiro tenerlo en otra ocasión aquí para seguir ahondando en la solución de estos problemas del país, porque el pueblo ecuatoriano debe estar debidamente informado de que ustedes como candidatos, y usted en particular, ingeniero Kronfle, tiene las alternativas de solución a los graves problemas del Ecuador. Como usted bien dice, la familia primero, y ojalá que de llegar a la presidencia de la República así lo demuestre. Gracias y buen día, y lo dejo con su saludo de despedida, ingeniero. Gracias, muy amable, gracias. Sí, sabemos cómo resolver los problemas. Como le digo, la familia primero es tu familia. Hay que cambiar la política para que vaya a devolverle el billete al bolsillo a la familia ecuatoriana. Gran parte de los problemas son la falta de dinero de la familia ecuatoriana, y en vez de estar pensando en cómo arreglar el Ecuador, priorizando la deuda externa sobre la deuda social, nosotros vamos a priorizar la deuda social sobre ninguna otra deuda. Y así vamos a devolverle el billete a la familia ecuatoriana, poniendo el billete en su bolsillo, porque primero es tu familia. Y así podremos obtener este Ecuador que todos queremos. Muchísimas gracias. A usted, ingeniero, gracias por participar aquí en OMC Noticias, al candidato presidencial por el Partido Social Cristiano, lista 6, ingeniero Henry Kronfle Cozalla.